Bueno muchachos, comenzamos. Ahí me escuchan todos bien. Sí, señor. Los demás. Sí, profe, yo le escucho. Listo. Cristian y Alex. Sí, señor. Bueno, Sí, no quede un reportaje. lo que es Cristian y David, ¿cómo les fue con la primera actividad? Recuerden que el día de hoy tienen que enviármela al correo, ¿no? ¿Cómo les fue con esa actividad? Sí, señor. ¿Ya Bien, señor. ya la tienen terminada? A mí me falta el último. A mí me falta todavía, pues no tengo toda terminada. ¿Qué punto tienen por ahí duda? Para aclarar y ya pasar la página sobre ese tema. ¿No tienen dudas sobre el tema? Ahí la duda mía es en la de las amas, es igual o por los cuadritos de esa, no me acuerdo qué actividad es, que es la segunda, creo que es tercera. Tendré que hacer el cuadro, no me acuerdo. Ahí están viendo mi pantalla. ¿Todos están viendo la pantalla? La presentación. Señor, conversiones de un. Listo. Entonces Conversiones de un. empezamos con la duda que tiene Número decimal. López. Básicamente es esta, ¿no? Entonces, ojo, lo que hay que hacer es simplemente seguir las reglas. Entonces aquí tenemos los postulados. Entonces son 9 postulados que hay que, digamos que tenerlos como ya previsto. La pantalla, espera. ¿Ahí están viendo la pantalla o no? Sí. ¿Ya? Listo, entonces va a decir que simplemente va a ser una suma. Dice a más 1 igual a 1, a más 0 igual a por 1, va a dar a por 0, todo multiplicado por 0 siempre va a dar 0, a más a va a dar a por a más a negada igual a 1, a por a negada, todo multiplicado por negado por 0 va a dar 0, y a doblemente negada va a dar a. Entonces si nos vamos aquí para la primera tabla, entonces dice a más 1. Entonces, Con esa tabla uno resuelve. sí señor, entonces a más 1 me vengo para la tabla, dice que a más 1 es igual a 1. Entonces aquí que tengo 1 y 1 por a, entonces me voy de nuevo a la tabla, 1 por a o a por 1, a por 1 igual a, entonces ahí va a dar, el primer ejercicio va a dar igual, todo esto va a dar igual a a. Hasta ahí estamos claros. En el segundo dice a por 1, me vengo a la tabla, veo a dónde está a por 1 igual a a. Listo, entonces ¿qué hago? Aquí pongo a, lo que está entre paréntesis me va a dar a, y a más a, me voy de nuevo a la tabla, a más a me va a dar a, entonces me volví a dar el resultado a por 0, todo multiplicado que sea, que todo letra o número que sea multiplicado por 0 va a dar 0,
A por 0, 0, ¿cierto? Y 1 más A, entonces 1 más A o A más 1 da 1, ¿cierto? Y acá, pues como en el inicial me ha dado 0, entonces 0 por 1 igual va a dar 0. ¿Hasta ahí estamos claros? Señor. Listo. ¿Quedó claro, Carlos, Sí, o no? doctor. Ya con eso puedes seguir haciendo el resto. Sí, señor, ya ahí sí, ya le cogí un poquito el... Listo. para que no, ¿Quién más tiene duda en otro punto? ahora sí. Del resto del taller está claro. Entonces tienen que hacer estas dos tablas. Seguimos. La de la tabla, la verdad, pues, Y aquí viene lo que es esta tabla de la verdad, que es el otro punto. Con respecto a este también tienen hay dudas. como cosas. Y tú ahí. Ahí tienen dudas sobre este. Determinar la tabla de la verdad de la salida S. Listo, entonces muy fácil. Tenemos 1, 2, 3, 4 entradas, ¿cierto? 1, 2, 3, 4 entradas. Y decíamos entonces como son 4 entradas, entonces sería 2 a la 4 combinaciones, ¿cierto? Y 2 a la 4 da 16. Y estas son las formas de combinación. 16. Listo. Entonces, ¿qué tenemos aquí? ¿Qué compuerta es esta? La A. Entonces, ojo con eso porque ustedes veo que como que no están estudiando, ¿no? Esta compuerta entonces una NAND, ¿cierto? Y la NAND dice que la única forma que sea 0 la operación es cuando ambos sean unos. Esto nos dice la NAND, ¿cierto? Entonces E1 y E2. E1 y E2. Entonces cojo estos dos, ¿cierto? E1 y E2 para que aquí entonces 0 y 0, entonces aquí voy a colocar 1. De la única manera que me dé 0 es que ambos sean 1. Entonces busco donde ambos me den 1. Entonces mire, de aquí para abajo todos me van a dar ¿qué? Va a dar 1. ¿Qué van a dar? 1. 0. 0, ¿no? Porque 1 por 1 es 0. Ajá. Como es la inversa, Ah, sí, cero. es la negación, me va a dar 0 cuando ambos sean 1. Entonces me vengo para acá para la tabla. Toda esta parte de aquí para abajo en A me va a dar 0. Y de aquí para arriba me va a dar 1. ¿Hasta ahí claro? Sí, señor. Listo. Ya resolví Ya que cuando esta. es 0, 0 más 0 Todo lo que sea. Cuando es 0 más 0 da 1. da 1. Sí. Y cuando es 1, Solo cuando los 1 por 1 da 0, ¿no, profe? sí, solo cuando los dos sean 1 va a dar 0. De resto no importa cómo estén combinados, va a dar 1. Eso es lo que ustedes tienen que tener presente. Entonces O sea, aquí se cuenta solo los dígitos finales, los dos últimos. ¿cómo así? Ah, no, pensé que nomás se cogía el E3 y el E4. No, se hace toda la No, operación. todas, o Solo sea, que, o sea, el profe explicaba la diferencia cuando... aquí estoy haciendo la salida A.
ojo, estoy con la salida A. La salida A, para hallar la salida A, pues tengo que resolver esta tabla de la verdad, pues de acuerdo a la compuerta. Esta compuerta es una NAND y la NAND me dice que cuando las dos entradas E1 y E2, ¿cierto? Cuando las dos entradas ambas sean 1, siempre me va a dar 0. Entonces aquí 0, 0, 0, 0, porque todas tienen 1. Y no importa, de aquí, de estas combinaciones, no importa que otro valor exista, siempre me va a dar 1. Solo me interesa que cuando las dos entradas sean 1, me va a dar, el resultado me va a dar 0. De resto, de aquí para arriba, no importa las combinaciones que existen acá, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, me va a dar siempre 1. Eso es lo que ustedes tienen que aprenderse. Teniendo yo ya este valor aquí en A, pues paso a hallar el valor B, ¿cierto? Y esta me dice que ¿qué compuerta es? ¿Qué compuerta es esta? E3. E3 y E4. Ah, esa es una... Eso, E3. No, eso... No, ¿qué compuerta es? No, ¿qué entradas son? Entonces, ojo, me voy para las compuertas y veo que es La entrada, pues, es una OR, ¿cierto? Una OR. Listo. Aquí en la OR me dice que solo va a ser 0. La salida va a ser solo 0, o sea, esta salida solo va a ser 0 cuando estas dos entradas sean 0. Lo demás va a ser 1, no importa las combinaciones, 0, 1, 1, 0, 1, 1, me va a dar siempre 1, pero cuando las dos entradas E1 y E2, ¿cierto? E1 y E2 sean 0, la salida va a ser 0. ¿Claro hasta ahí? Listo, entonces nos vamos para abajo. Sí, señor, ya entendí. ¿Cuándo va a ser 0 la salida? ¿Cuándo va a ser 0 la salida aquí en B? Cuando las dos entradas sean 0. Ojo con eso. Cuando las dos entradas E3 y E4 sean 0, la salida B va a ser 0. De resto va a ser 1. Entonces me ubico acá en E3 y en E4. Cuando las dos entradas sean 0, 0, 0, me va a dar en B 0, ¿cierto? Entonces busco todas las que sean 0, 0, 0, en B me va a dar 0. Esta otra, mire, 0, 0, me va a dar 0. Busco otra, 0, 0, me va a dar 0. 0, 0, me va a dar 0. Y no hay más 0, 0, los demás campos los lleno como 1, ¿cierto? Sí, señor. Claro, hasta ahí están tomando apuntes. Sí, yo ya ahora sí tomé apuntes para guiarme. Listo. Aquí, ¿cierto? Y para hallar esa. Entonces La aquí, S que eso es... sí, aquí ya tenemos definida las salidas A y las salidas B, ¿no? A y B ya las tenemos definidas. Ahora, adelante de ellas tenemos una compuerta ¿qué? ¿Esto es una qué? ¿Qué compuerta es esta? Esa es una... Sí, muy pequeñita. No. Ojo con eso, usted ya estas compuertas deben de aprendérsela de memoria. Esto es ¿una qué? AND. Una AND, ¿no? Y la AND es una multiplicación. Esta multiplicación me dice, pues simplemente es multiplicar. 0 por 0, 0, 0 por 1, 0, 1 por 0, 0, todo multiplicado por 0 va a dar 0. Y 1 por 1 va a dar 1, ¿cierto? Entonces, me va a dar 1 solo cuando ambos sean 1. De resto van a ser 0.
Eso es lo que, 1. eso es lo que ustedes tienen que hacer. Entonces, de estos dos valores A y B, los valores que hemos hallado, que ustedes ya tienen ahí, entonces miran cuál es 1, 1. 1 o comienzan a multiplicar 1 por 1, 1, 1 por 0, 0, 1 por 0, 0, 0 por 1, 0. Simplemente multiplican y el valor pues ya les va a salir acá. Y eso es lo que ustedes tenían que hallar. ¿Hasta ahí estamos claros todos? Sí, señor. Los demás, por favor, los que van ingresando, por favor en el chat me van escribiendo el número de cédula y el nombre, por favor. Listo. La siguiente actividad, ¿cuál es? La siguiente actividad es básicamente realizar la tabla de la verdad de esta, que básicamente esta tabla de la verdad fue la que hice yo les ayudé a hacer en Paint. Entonces ustedes deben de tener ahí digamos los apuntes de esa. Hasta ahí estamos todos claros de qué es lo que hay que hacer, lo que deben de entregar el día de hoy. Sí, señor. Listo. ¿Alguien más tiene alguna duda? Listo, entonces continuamos acá. Bueno, aquí ya, ahí están viendo todo la pantalla donde dice compuerta AND. Sí, señor, yo sí. Listo, entonces básicamente esa compuerta que vemos acá, que dice A y B y la salida, básicamente internamente ella está constituida o construida por dos transistores, básicamente por esta configuración. Son dos transistores NPN, ¿cierto? Para donde vimos electrónica básica. Entonces estas dos entradas, ya pasándole a la vida real, tenemos entonces las 4 combinaciones, ¿cierto? Y la salida. Entonces dice, si A y B, que son las entradas, ingresamos tierra tierra o negativo negativo, ¿cierto? La salida va a ser negativa o va a ser tierra. Si aquí tuviéramos un LED, ¿cierto? Si tuviéramos aquí un LED o un bombillo para encender con esta salida, ¿cierto? Si ingresáramos aquí un valor de tierra a tierra o de 0 0, porque tierra es 0 y 1 siempre es 6 voltios, ojo con eso, tierra o negativo 0 y más 6 voltios va a ser un 1. Entonces aquí estamos ingresando tierra a tierra, es como si ingresáramos 0 0. A la salida que vamos a tener un 0, por tal motivo la bombilla no va a prender, ¿cierto? Si tuviéramos la entrada tierra, ¿cierto? Tierra más 6 voltios, la salida va a ser tierra. Si tuviéramos más 6 y tierra, la salida va a ser tierra. Y si tenemos más 6, la salida va a ser más 6. Ojo con esto, simplemente estamos reemplazando los valores ya, digamos, de voltajes, lo estamos reemplazando en la tabla que nos dice. Nos dice que solo va a ser 1 cuando las dos entradas sean 1
o va a ser más 6 voltios la salida cuando la entrada sean más 6 voltios. ¿Hasta ahí estamos claros? Sí. Seguimos. Esta es la negación, ¿no? Ya la negación tenemos básicamente la negación de la AND es la NAND y va a ser todo lo contrario, ¿cierto? Solo va a ser tierra o solo va a ser 0 cuando los dos sean más 6 voltios o 1, 1. Aquí tenemos 1, 1 va a ser 0 o 6, 6 voltios va a ser tierra. Simplemente es la negación de la AND. Tenemos la OR, ¿cierto? Y la OR, de la misma manera que las anteriores, internamente está construida de dos transistores 2N2222 y tenemos las mismas dos entradas A y B y una salida. ¿Esta qué es? ¿Qué es esto? Una multiplicadora, una sumadora, una restadora según lo que hemos visto. ¿Qué es la OR? Una sumadora, multiplicadora, restadora. ¿Qué es según lo que hemos visto? Creo que es la que multiplica, profe. No. No. Pues que multiplica la otra. ¿Qué es esto? ¿Sería una sumadora? Si suman 0 más 0, ¿cuánto les da? 0. 0 más 1. 1 va a dar 1. 1 más 0. ¿Cuánto es 1 más 0? ¿Cuánto es? 1 más 0, 1 y 1 más 1, 1. Entonces una sumadora. Ojo con eso. Claro, porque lo que está sumando es los... Tenemos aquí la NOR. ¿Y la NOR qué es? Una sumadora, una restadora, una multiplicadora. ¿La NOR es la inversa de qué? ¿O es la negación de qué? Lo que hace es sumar, perdón, lo que hace es restar. ¿Qué quiere restar? ¿Seguro que restar? Esta es la NOR, es la negación de la qué. La NOR es la negación de la OR, por eso es que dice NOR, ¿cierto? Y la OR, ¿qué va a ser la OR? La OR es una ¿qué? Una multiplicadora, una sumadora, Una ¿qué es? sumatoria. ¿Qué es Una la OR? sumadora. ¿Ah? Es una sumadora, ¿no? Y aquí simplemente lo que hacemos es Una sumadora. invertir la suma, ¿cierto? Como es una inversora, es la inversora de la OR, pues simplemente invertimos. Tierra más tierra, pues va a ser 0 más 0 va a ser 1 y lo demás va a ser 1 y lo demás va a ser 0 porque está invirtiendo. Y aquí están las demás
que son las que ustedes tienen que explicarme ahí en el taller, ¿no? Lo que es la SOR y la XNOR, la tabla de la verdad, cómo funciona, ¿cierto? Listo. Aquí ya tenemos. Encontré la definición y aparecía, pero no. ¿Y aparecía qué? Yo encontré la definición y un esquema, pero no estaba la tabla de la verdad ni nada. Claro, tienen que buscar la tabla de la verdad para que sepan cómo trabaja. Listo, entonces básicamente esto es, esta es la estructura de un circuito integrado llamado LS7400. El LS7400 es una compuerta. ¿Qué compuerta es esta? De acuerdo al símbolo, ¿qué compuerta es? Nadie es. ¿No es esta? ¿O qué es? ¿O es una AND? ¿Qué compuerta es esta? ¿Esa es una NOR, profe, no es? Pues estoy mirando mal. Ojo con eso, ¿no? Pues que es difícil, que yo tengo que mirar todo en el celular, no tengo nada impreso para uno, cuando uno tiene así es como más. Por el símbolo me. Esto es una AND, ¿no? No. AND. Y Pues como que miré tiene, mal. cierto, tiene el círculo a la salida, es una NAND. Entonces aquí venimos y es una ¿qué? Una NAND, ¿cierto? Entonces en un circuito integrado, el S7400 vienen 1, 2, 3 y 4 NAND. Entonces tengo la opción, ¿cierto?, de controlar varios circuitos, ¿cierto?, con esta señora, con la LS7400, que es un circuito integrado, ¿cierto?, de 14 pines, ¿cierto?, distribuidos pues de la siguiente manera. Tenemos, ¿cierto?, tenemos por aquí una primera compuerta, ¿cierto?, y nos dice que la entrada va a ser 1 y 2 y la salida va a ser 3, ¿cierto? Con ese esquema que está aquí, que me dice la LS7400, con ese esquema yo puedo empezar a trabajar. Aquí en 3, ¿qué voy a controlar? Pues aquí en 3 pongo un LED, ¿cierto? En la salida voy a poner un LED, ¿cierto?, un bombillito, para que de acuerdo a lo que yo le ingrese por aquí, pues él me va a responder. Tenemos otra en el compuerta en los pines 4, 5 y 6, y me dice que las entradas van a ser 4 y van a ser 5 y que la salida me va a ser 6. En este 6 pues coloco otro LED para revisar la configuración o las entradas que yo le esté aplicando, y así sucesivamente, ¿no? Entrada en 8 y 9 y salida en 10, entrada en 11 y 12 y salida en 13. Entonces tengo para colocar un LED, 2 LEDs, 3 LED
y 4 LED o 4 bombillitos. 4. ¿Cierto? Tengo 4 bombillitos. De esta manera, pues puedo realizar, ¿cierto?, las distintas pruebas. Entonces, de acuerdo a la tabla, entonces yo miro la tabla, vengo y miro la tabla de esta señora y me dice que solo va a ser 0 o un estado bajo. Es decir, que si yo tengo un LED, ¿cierto?, o un bombillito, y ambas entradas van a estar en 1, el bombillo va a estar apagado. De resto no me importa las demás combinaciones, siempre va a estar encendido. Siempre este LED va a estar encendido, a no ser que ambas entradas sean 1. Usted me va a decir, pero ¿cómo va a ser las entradas 1? Pues simplemente que estas dos entradas estén a más 6 voltios o a más 5, ¿cierto? A más 3, como trabajemos el voltaje. Entonces, ¿qué vamos a hacer aquí? Aquí vamos a ingresar 6 voltios y aquí 6 voltios. Y la salida va a ser ¿qué? ¿El LED va a estar encendido o va a estar apagado? Si yo ingreso 6 voltios a la entrada 4 y 5, van a ser más 6 y más 6. La salida, ¿cómo será? ¿El bombillito estará prendido o estará apagado? Según la tabla. Pues según la tabla, apagado. Apagado. Va a estar apagado, ¿no? Porque si las entradas son unos, y unos es como si tuvieran 6 voltios y 6 voltios, pues ella lo que va a hacer es invertirlo y el bombillo va a estar apagado, la salida va a ser 0. De resto, si aquí ingresamos un 0, un 1, el bombillo va a estar prendido, un 1, un 0, el bombillo va a estar prendido, ¿cierto? Así es como funciona esta... Un 6 y un 5 el bombillo. No, porque el voltaje siempre tiene que ser fijo. Más 5 voltios, 5 o 0 voltios, o 0 y 6 voltios, o 0 y 9 voltios, o 0 y 12 voltios. No van a haber voltajes distintos. ¿Listo? Vale. Hasta ahí estamos claros. ¿Tienen preguntas? Bueno, así como está esta, que es una NAND, y la NAND, hay la NAND, y la tenemos de esta referencia, que es un integrado que existe en el mercado y es muy utilizado, el ES7400, pues hay mucho más integrados, ¿cierto? Que eso los vamos a ver ahorita más adelante. Nosotros aquí básicamente, entonces vamos a mirar acá para que ustedes sepan mejor. Listo. Entonces esto es una compuerta AND, ¿cierto? Lo que le decía yo. Tenemos las dos entradas y un bombillo conectado. La AND es una multiplicadora. Entonces, yo me voy a la tabla de la verdad, digo 0 por 0, me va a dar 0, ¿cierto? El bombillo va a estar apagado, ¿cierto? Perdón, aquí estoy en esto. 0 por 0, el bombillo va a estar apagado porque es una multiplicadora y 0 por 0 va a dar 0. Sigo. Aquí en esta 0 por 1 va a ser 0, el bombillo va a estar apagado. Sigo con esta 1 por 0, el bombillo va a estar apagado. A la última 1 por 1, cuando yo a este le ingrese el valor 1, 1 o 6 voltios acá y 6 voltios acá, la salida me va a ser 1 o 6 voltios y esta va a encender. Hasta ahí estamos claros.
señor. La OR, ojo, la OR es una sumadora. Vamos a sumar la tabla. Listo, vamos a sumar. Empezamos. 0 más 0, 0, bombillo apagado. 0 más 1, 1, bombillo encendido. 1 más 0, 1, bombillo encendido. 1 más 1, 1, bombillo encendido. Es una sumadora. La NOT es una inversora. 0, entra un 0 por aquí, ¿cierto? Sale un 1 y si ingreso un 1, pues va a salir un 0. Sí, yo estoy en clase. Y esta es la NAND. Pues ya la NAND es la NAND es la negación de la AND, ¿cierto? Entonces dice A por B, negada. 0 por 0 da 0, pero como la estoy negando, aquí me dice niéguela, pues va a ser 1 encendido. 0 por 1 va a dar 0, pero me dice niéguemelo. Entonces 1. 1 por 0 da 0, pero como me está diciendo que la niegue, va a dar 1. Y 1 por 1 da 1, pero como me dice niéguelo, va a ser 0. Entonces aquí el bombillo está apagado. La NOR, ¿cierto? La NOR va a ser una suma, pero negada. 0 más 0, 0, pero como estamos negándola como nos dice la fórmula, pues la negamos y nos va a dar 1. Va a encender, las demás combinaciones van a dar 0. 1. ¿Listo? Y aquí está la SOR. ¿Cierto? Que es las que ustedes tenían que averiguar. Entonces, mucho cuidado con eso y por favor estudien las tablas de la verdad, estudien la configuración de cada uno, apréndanse los diagramas, ¿cierto? Y vamos a seguir por acá. Entonces ya el próximo sábado vamos a hacer entonces la práctica, ¿cierto? En esta práctica ustedes deben de tener protoboard, ¿cierto? Y básicamente este es el funcionamiento de una protoboard para los que no, digamos, no se familiarizan muy bien con esta protoboard. Entonces tenemos la tableta protoboard, tenemos el cable telefónico o el UTP, que es el que nos sirve para las conexiones. Tenemos los circuitos integrados, que estos son los que vamos a comprar en este curso. Pues ya son las compuertas lógicas, algunas de las que hemos visto. Tenemos las resistencias, estas las utilizamos en todo tipo de circuito. Listo. Y pues de ahí pues podemos agregar otros componentes como LEDs o potenciómetros, transistores. Eso es dependiendo. Muy importante. Hasta ahí está. ¿Resistencia de cualquier tipo de amperaje o...? Sí, o sea, la resistencia, acuerda que la resistencia siempre se representa con ohmios, ¿cierto? Entonces, de acuerdo al circuito, el circuito le va a decir a usted, utilice una resistencia de 100 ohmios, de 200, de 1K, de 1K ohmio, de 500 ohmios. Eso ya es dependiendo la resistencia, y la resistencia siempre se representan en ohmios. La alimentación, siempre la alimentación
la tenemos a los extremos horizontales. Hay unas que están marcadas con menos y más. Donde está el menos, pues ponemos el menos y va a comunicar en este sentido, en forma horizontal. Y donde esté más, pues colocamos más. Y pues hay algunas que no la traen, pues usted ya denotan si dejan este espacio para negativo y este espacio para positivo, o viceversa. Si ustedes quieren alimentar el otro lado, simplemente de este negativo mandan un cablecito de estos de aquí, de este punto, y llegan y lo mandan a este mismo negativo, para que quede negativo con negativo, y toda esta área va a quedar alimentada con negativo, ¿cierto? Sin necesidad de conectar otra fuente ahí. Igual con el positivo, mandamos un cablecito de positivo a positivo y ya toda esta hilera me va a quedar alimentado con positivo, para yo no tener que mandar a toda hora cables y cables por este lado, sino que voy a tener la opción de trabajar por este lado y por este lado. ¿Hasta ahí estamos claros? Listo. Para hacer las conexiones de los circuitos integrados, Sí, profe. todas las entradas comparten la misma información, los grupos se mantienen independientes. Entonces, estas hileras van a conducir en forma vertical. Entonces, así está, miren. Esta va en forma horizontal y esta en forma vertical. O sea, este punto conduce con este y este. Todos tienen continuidad. ¿Listo? Y esta parte es independiente a esta. Por esto el circuito integrado, que tiene 1, 2, 3, 4 pines, pues colocamos 4 por aquí y 4 por aquí. Estos 4 pines por aquí, pues este conduciría de aquí a aquí, este de aquí a aquí, este de aquí a aquí, y así sucesivamente, y este igual, ¿no? Al insertar cualquier patita o pin de un componente, automáticamente queda conectado a toda la columna, como lo vemos aquí. Entonces queda conectada esta columna. Los puentes de interconexión se hacen con un cable de cobre protegido con plástico aislante, para que no vaya a hacer contacto con los demás y vaya a ser un corto, como lo vemos aquí. Energizamos una línea para alimentar al circuito integrado, como vemos aquí el positivo, ¿cierto? Aquí tenemos el positivo y esta parte también es positiva. Estos puentes permiten hacer interconexiones en nuestra tarjeta y poder reutilizarse. Entonces podemos, después de hacer el circuito, pues sacamos los puentes y ya volvemos a realizar otro circuito. Esta ya es la placa para quemar baquelas o hacer el circuito integrado, y en una baquelita ya poder utilizarlo independiente. Las líneas energizadas corren alrededor del circuito, como lo vemos. Este es el área de trabajo para circuitos. Esta la puedo utilizar como positivo, como negativo, como ustedes lo crean conveniente. Alrededor de cada agujero existe un recubrimiento metálico para las conexiones de soldadura. Entonces ahí cuando pongamos el cautín y nuestra soldadura, pues él va a soldar porque tiene una parte que es metálica. Área de interfaz con otros circuitos, que es para conectar, digamos, si ustedes quieren conectar otra protoboard o otra tarjetica de esta, aquí lo podemos realizar. Aquí ya están las resistencias. Esto ya es de uso, porque esto ya es de electrónica básica. Ya es para que ustedes sepan qué es una resistencia y cómo trabaja de acuerdo a cada color, ¿cierto? Dice que negro va a ser 0, ¿cierto? Negro 0, café 1, rojo 2, naranja 3. Ya les recomiendo que estudien esa parte, la configuración de los diodos LED, ¿cierto?
Y aquí ya está el proceso de cómo hacer un circuito. Les recomiendo que estudien muy bien este circuito, estas diapositivas, perdón. Con respecto a lo que hemos visto, para el final del curso vamos a realizar, como todos los cursos, un proyecto y este proyecto pues lo van a hacer ustedes de acuerdo a lo que hemos visto. Entonces, como estamos viendo compuertas lógicas, entonces el circuito va a estar basado en las compuertas lógicas. ¿Sí? Cuénteme. Nueva imagen. Ya, permítame. Profe, ¿cómo sería el proyecto final? ¿Cómo que sería? Proyecto final es básicamente pues hacer un circuito, ¿no? Dentro de esos circuitos hay muchos proyectos con compuertas lógicas. Entonces ustedes se van a Google o buscan, entonces dice proyectos con compuertas con, digamos, aquí con 7400, que es una compuerta. Listo. Entonces aquí le muestran a usted todos los, si usted se va a imágenes, usted va a ver los circuitos que usted puede hacer con la 7400. Le dice que la 7400 pues es una NAND, la que hemos venido realizando, ¿cierto? Entonces bueno, aquí no me mostró. Vamos atrás. Entonces aquí le dice circuito generador de señal de reloj. Entonces aquí lo llevan como a una página. Pero aquí este. Generador de señal de reloj con 7400. Entonces aquí básicamente le muestran el circuito, ¿cierto? Usted cómo lo, bueno, tengo que escribirme y eso, pero pues no voy a realizar. Entonces le muestra el circuito, y ese circuito es lo que usted tiene que montar en la protoboard y explicarlo cómo trabaja. Entonces, circuitos con compuertas lógicas hay muchísimos. Yo les voy a juntar hay como más o menos como unos 100 proyectos con compuerta lógica. Pues ustedes ahí ya revisan qué circuitos quieren hacer. Básicamente es esto. Se observa el diagrama de que en el circuito las compuertas NAND están alambradas como compuertas NOT, las están convirtiendo en NOT, o inversora, uniendo las dos entradas como se ve en el diagrama. Listo. Simplemente la configuración, y hay aquí un diodo LED que es el que alumbra y es el que da la señal cuando usted aquí le ingrese un 1 o le ingrese un 0, ¿cierto?
o un positivo o un negativo. Entonces aquí le dicen la secuencia del funcionamiento. ¿Qué hace el condensador? Dice, con el condensador C1 totalmente descargado tenemos una salida de compuerto 1 igual a 0, nivel de voltaje 0, pues porque es una inversora. El LED que se ilumina de forma intermitente muestra el correcto funcionamiento del circuito. Entonces ahí ustedes, y aquí le dicen los componentes. Circuito integrado TTL 7400, 74LS400, cualquiera de las dos compuertas, un LED rojo, una resistencia de 220 ohmios, de 1/4 de vatio, dos resistencias de 1K, dos condensadores electrolíticos, dos conectores. Eso es así. Básicamente ustedes tienen que escoger un circuito y ya empezar a averiguar cómo funciona y cómo conectarlo. Hasta ahí estamos claros. Listo, entonces aquí, O sea que la resistencia y la tabla se compran. sí, todos los componentes se compran. Lo que es las compuertas o el circuito integrado, la resistencia, los condensadores, los LED, todo eso se compra, pues adicionar a la tablita que es la protoboard y a los cablecitos. ¿Listo? Entonces ustedes, Listo. además de eso, aquí hay una práctica de electrónica. Ustedes para el día sábado van a escoger dos, más o menos hay 54 páginas, ¿no? Van a escoger 3 tipos de compuertas. Ustedes revisan si lo hacen en grupo. Si es individual, escogen 2 tipos de compuertas, o van a escoger básicamente 2 tipos de prácticas de las que están acá, y van a llevar los implementos para el día sábado. Voy a pedir que me dejen trabajar en el aula en las horas de la tarde, porque en la mañana no puedo, para realizar este tipo de práctica. Y ustedes van a escoger 2 prácticas de estas, práctica número 1, número 2, dependiendo de la práctica que ustedes decidan, y van a comprar los elementos que le dice cada práctica, ¿cierto? Y aquí en este caso dice comprobar el comportamiento de la función lógica inversora puerta NOT utilizando el circuito integrado 7404. Entonces tienen que comprar este circuito 7404. Dice material 4 pilas de 1.5, pues compran una pila de 9 voltios. En vez de las 4 pilas de 1.5 compran una pila de 9 voltios, un portapila, un circuito integrado 7004, una resistencia de 360, una resistencia de 1.5, un LED y un pulsador normalmente abierto. Y esto básicamente es la práctica que van a hacer. Es una inversora, ¿cierto? Cuando usted le ingrese un 0 va a salir un 1, cuando le ingrese un 1 va a salir un 0. Le dicen qué pasa, ¿cierto? Cuando usted pulsa un 1, cuando usted pulsa un 0. Entonces aquí va a estar el circuito, básicamente el que tienen que hacer, y le van a decir cómo conecte. Y esta va a ser la protoboard, va a tener el 7404, la resistencia, ¿cierto? El pulsador, y básicamente lo que ustedes tienen que hacer en la práctica. Y este básicamente es la composición interna, así que hay 1, 2, 3, 4, 5, 6 compuertas inversoras. Entonces tengo para 6 LED. Aquí le dicen cómo conecte, conexión real, entonces no tiene pérdida. 6 voltios al pin 14, 0 voltios al pin 7. El pulsador, uno va positivo, ¿cierto? Y el otro va al 9, que es la entrada. Si yo oprimo,
Si yo primo pasa un 1 o 6 voltios, me entra por 9, acá la salida me lo va a negar, lo que quiere decir que el LED va a estar apagado. Si yo mantengo en 0, yo envío un 0, entonces cambio este pulsador para acá, ¿cierto? Ya no lo voy a agregar 6 voltios, sino que estos 0 voltios llego y los mando aquí, desconecto el 6, lo mando aquí, pulso, envío un 0 y ya este me va a tener que alumbrar. Aquí está la práctica número 2, es una OR, es una suma, entonces aquí están todos los elementos, lo que tienen que hacer, la tabla de la verdad, qué pasa cuando pulsa cada uno. Aquí está la protoboard, cómo debemos conectar a la protoboard, y aquí está el montaje, básicamente le dice cómo lo monta y el circuito en la realidad. Hasta ahí estamos claros. Sí, señor. Listo, entonces, ¿qué van ustedes a hacer? Entonces ya tienen ahí trabajo para que comiencen a trabajar sobre eso, sobre la práctica. Los que quieran ir haciendo la práctica la van haciendo, no hay problema, ¿cierto? Y el día sábado entonces yo les estaré avisando para ver cómo vamos a hacer para la práctica en el aula, para despejar todas las dudas y empezar a trabajar sobre estas compuertas. Entonces, ojo, si es individual van a escoger 2 prácticas y tienen que comprar los implementos para las 2 prácticas, y si es de 2 personas pues van a escoger 3 prácticas. Listo, y van a comprar los materiales para las 3 prácticas. Hasta ahí estamos claros. Profe, ¿qué herramienta tenemos que llevar? Bueno, aparte de eso, pues entonces tienen que comprar, bueno, los que tienen pues de pronto el bisturí, un cortafrío pequeñito, unas pincitas, ¿cierto? Para que vayan, los que tienen el multímetro, pues el multímetro, o los pues, que puedan comprar el multímetro, pues compran el multímetro para realizar las mediciones y toda esta cuestión. Y de esta forma pues se vayan sabiendo el manejo, y de ahí pues ya entre 15 días tienen que ya realizar el proyecto final, que el proyecto final lo pueden entregar montado en protoboard y funcional. Claro hasta ahí, muchachos. Entonces Sí, señor, claro. tienen trabajo, enviarme el trabajo que tienen pendientes y empezar a realizar las prácticas. Las prácticas, ¿cómo las pueden ustedes ir realizando como para que familiaricen? Descarguen un software, hay algunos que lo tienen, se llama Proteus. Ustedes colocan en YouTube, ¿cierto? Colocan descargar e instalar Proteus, ¿cierto? Y pues en Eso lo pueden hacer los que tienen portátil, porque nosotros en celular no podemos. no, o los que tienen computador de mesa portátil, o colocan simulador de circuitos electrónicos en Google, pueden hasta hacerlo online. Entonces, simulador de circuitos eléctricos en línea, entonces ustedes buscan ahí, ¿cierto? O sea, hay muchos simuladores y van realizando todas las prácticas si quieren. Es muy interesante para que ustedes vayan familiarizándose y
teniendo conocimiento sobre los software de simulación. ¿Listo, compañeros? Entonces, esto voy a tratar. No queda mucho trabajo, profe. Uy, mucho trabajo. Pues Mucho trabajo. ahí tienen trabajo para que hagan y no se queden, porque pues ya básicamente nos quedan nada más 2 sábados y ir pensando en el proyecto. Entonces buscar ahí en Google proyectos electrónicos con ¿qué? Con circuitos integrados digitales o con compuertas lógicas, y le van apareciendo ahí los circuiticos. Entonces van mirando a ver qué van a hacer. ¿Listo? Voy a tratar de subir esta conferencia para que ustedes la tengan ahí y sepan qué hacer, que es lo que hemos hecho hoy, y los compañeros que no asistieron pues que la puedan ver. ¿Listo? Listo, señor. Listo, muchachos. Entonces, buena noche y buen fin de semana, y cualquier cosita ahí me están comentando. Les encargo, los que ya terminaron el trabajo, por favor envíenmelo, va yo a ir revisándolo y dando la nota, y los que no, por favor, a más tardar el lunes, por favor tengan eso ya listo. ¿Claro? Profe, esto usted ya. Profe, usted nos debe, creo que nos debe la nota del anterior Sí, curso, ¿cierto, profe? ya envío la nota de los últimos 3 cursos para que ustedes la vean. ¿Listo? La envío ahí al Vale, WhatsApp profe, del gracias, grupo. profe. Bueno, muchachos, entonces buen día y así quedamos. Bueno, profe, buenas noches, compañeros. Buenas noches.